¿Tu casa en riesgo? Esto está pasando en Tampico y te afecta. Bienvenidos a un reportaje que te abrirá los ojos sobre una crisis silenciosa que amenaza a miles de familias en el corazón de Tampico, Madero y Altamira. Lo que está ocurriendo en la colonia Nuevo Madero es una bomba de tiempo ambiental y social, y hoy te mostraremos la verdad inundada. El problema al descubierto. Imagina construir tu hogar sobre el agua. Literalmente. En la colonia Nuevo Madero, muchas familias han levantado sus casas ganándole terreno a las lagunas. Lo que parece una solución rápida se ha convertido en la principal causa de las devastadoras inundaciones que sufren año tras año. Estas lagunas, que antes protegían a la zona, ahora están siendo sepultadas bajo tierra, dejando a miles en una situación de vulnerabilidad extrema. El relleno indiscriminado de lagunas que funcionan como vasos reguladores, dejándolas imposibilitadas de realizar su función. Historias humanas. Detrás de las cifras y los mapas, hay personas reales, familias enteras que viven con la constante amenaza de perderlo todo. Doña María nos cuenta cómo cada lluvia se convierte en una pesadilla, cómo sus hijos se enferman por el agua contaminada. La falta de planificación no solo destruye casas, destruye vidas. La ciencia detrás del desastre: presión, crecimiento urbano descontrolado, relleno de lagunas, falta de infraestructura. Estado: inundaciones frecuentes, contaminación del agua, viviendas precarias, falta de servicios. ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Qué podemos hacer nosotros? Los científicos tienen un nombre para entender este caos. Se llama el modelo PER. Imaginen que las acciones humanas sin control, la presión, están enfermando al planeta, el Estado. En Nuevo Madero, la presión de construir sin pensar en el medio ambiente ha llevado a un estado crítico: inundaciones, contaminación y una calidad de vida terrible. ¿Cuál es el principal problema ambiental en la zona de estudio? El principal problema ambiental en la zona metropolitana del sur de Tamaulipas, donde se ubica la colonia Nuevo Madero, son las inundaciones. Este problema se ve agravado por el relleno indiscriminado de lagunas, la modificación y obstrucción de canales naturales, los asentamientos humanos irregulares en zonas de flujo de agua, la ausencia de redes de drenaje pluvial y la acumulación de basura. En este estudio, se identifican presiones como la urbanización no planificada y la falta de infraestructura. El estado se describe por la vulnerabilidad a inundaciones y la degradación ambiental, y se proponen respuestas como mejoras en infraestructura y planes de prevención. ¿Qué soluciones se proponen para mejorar la situación? Se propone varias acciones para mitigar los riesgos y mejorar las condiciones en la zona. Estas incluyen: atender prioritariamente las zonas vulnerables a inundación mediante obras de protección y prevención como terraplenes y relleno de lotes. Elaborar un plan de atención de riesgos que establezca medidas de seguridad y un programa de acción para emergencias. Mejorar las condiciones de vida del barrio, sin alentar su crecimiento descontrolado. Esto implica mejorar la infraestructura: agua, drenaje, vialidad. Apoyar la vivienda, dotar de equipamiento básico, salud, educación, recreación y mejorar la imagen urbana. Mitigar los riesgos y reducir las condiciones de vulnerabilidad, proteger y mejorar el medio ambiente, regularizar la tenencia de la tierra, capacitar a la población para prevenir y enfrentar situaciones de riesgo. ¿Qué se menciona sobre la planificación urbana en México en relación con este problema? El artículo menciona que las primeras experiencias en planificación urbana en México, que consideraron aspectos ambientales, surgieron con la Ley General de Asentamientos Humanos de 1976. Sin embargo, a pesar de esta ley y otros convenios, no se materializaron las directrices
para lograr un desarrollo regional consolidado debido a la falta de una visión integral y de articulación intersectorial. Esto contribuyó a problemas como la nula planificación de transversalidad en proyectos de ingeniería observada en la colonia Nuevo Madero. ¿Cómo afecta el cambio climático a estos asentamientos? Si bien el artículo no se centra exclusivamente en el cambio climático, sí reconoce que la actual problemática ambiental está relacionada con la dinámica de los sistemas ambientales y la influencia de actividades humanas, así como de cambios ambientales externos como lluvias e inundaciones. También menciona que los impactos del cambio climático en los asentamientos humanos dependen de su localización específica y que la vulnerabilidad está ligada a condiciones políticas, sociales y económicas. Esto sugiere que la colonia Nuevo Madero, con su alta vulnerabilidad a inundaciones y condiciones socioeconómicas precarias, podría ser especialmente susceptible a los efectos del cambio climático. ¿Hay esperanza? Las posibles soluciones: mejorar infraestructura, crear terraplenes, regularizar la tenencia de la tierra, planes de atención a riesgos, Plan Regional del Río Pánuco y sus estrategias de conservación y mejoramiento urbano. Pero no todo está perdido. El estudio nos da algunas pistas sobre cómo podemos revertir esta situación. Se necesita una planificación seria, construir la infraestructura que falta, proteger las lagunas que aún existen y, sobre todo, escuchar a la comunidad. El Plan Regional del Río Pánuco ya establece algunas líneas de acción, pero ¿se están implementando realmente? Tu acción cuenta. ¿Conocías esta realidad? ¿Qué crees que se debería hacer? Esta no es solo la historia de Nuevo Madero, es una advertencia para muchas ciudades que crecen sin cuidar su entorno. Tu voz es crucial para generar un cambio. Comparte este video, comenta tus ideas y exígeles a tus gobernantes soluciones reales y sostenibles. El futuro de estas comunidades está en nuestras manos. Por un Tampico resiliente y sostenible. Gracias por informarte y por ser parte del cambio. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.